Bueno, Salvador, hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Vos? Bien. Me alegro, me alegro. Aquí de nuevo en Buenos Aires, contento de estar de visita, porque estoy viviendo, como tal vez la audiencia no lo sepa, estoy viviendo en el interior, Ah, sí. en Ameguino, provincia de Buenos Aires. Empecé a vivir allí en 2021. El año pasado estuve viviendo temporariamente en Buenos Aires hasta que a fines de julio regresamos con Luisa a esta localidad de la Pampa Húmeda. Así que, bueno, contento de venir a Buenos Aires todos los meses, que para mí es también importante conectarme un cable a tierra. conectarme con la gran urbe. Es importante por diferentes motivos que no vienen al caso. Y por supuesto, con la satisfacción de poder nuevamente construir, reconstruir, digamos, en esta ida y vuelta, lo que hemos dado en llamar el espíritu de la radio, como signo distintivo de este canal de YouTube que se llama Radio Retrostar, ¿cierto? Sí. Estamos grabando nuevamente un programa después de bastante tiempo. Después de bastante tiempo, sí, afirmativo. Y en este caso la idea es conversar sobre el gobierno de Javier Milei. Con el diario del lunes, digamos, ¿no? ¡Viva la libertad, carajo! ¿No? Sí. Entonces, yo desde un lugar menos apasionado, por ahí con más perspectiva para analizar, lo cual está bueno también. Sí. Voy a un poco dar mi mirada respecto de estos, como han dado en llamar, no, como corresponden, estos primeros 100 días, ¿no? Que se cumplieron hace poco, Sí. de la presidencia de Javier Milei. Así que en ese sentido, si querés, haceme las preguntas que te parezcan pertinentes y yo después podré profundizar el análisis también. Muy bien, claro, perfecto. Vos, en la etapa lectiva, ¿qué mirada tenías hacia los postulantes? Bueno, ¿te acordás que en ese programa que grabamos en su momento antes de las elecciones yo te decía, me acuerdo y me parece importante no perder de vista que el análisis que yo hice en aquel momento tuvo una parte acertada y otra parte en la cual, digamos, perdí un poco el foco de lo que iba a ocurrir, porque tampoco es fácil saber lo que va a pasar. Estoy hablando de un programa que grabamos antes de las elecciones, Sí. Antes de las primarias. Sí, antes de las primarias. Exacto. En aquel momento yo dije, el antiguo Frente de Todos, Unión por la Patria, el oficialismo, el kirchnerismo estaba en problemas, yo lo dije claramente. Los problemas económicos y sociales, los problemas de gestión le quitaban competitividad electoral al gobierno. Mucha gente no estaba segura de eso. ¿Te acordás que mucha gente tenía mucho miedo de que el kirchnerismo gane esas elecciones? Y yo en ese sentido tuve un análisis de que todos esos problemas sociales y económicos le iban a costar al gobierno de Alberto Fernández la elección. Cosa que efectivamente tenía un miedo que ganar. Por eso, entonces esa fue la parte más acertada de mi análisis, ¿no es cierto? Cuando me puse a analizar la situación del kirchnerismo, ese 30 y pico % de votos que efectivamente sacaron después en las generales, la imposibilidad del kirchnerismo de ganar un balotaje, toda esa parte, digamos, del análisis que estuvo acertada. En la otra parte del análisis respecto de qué pasaba con la oposición al kirchnerismo es donde yo equivoqué el análisis y el pronóstico, porque yo te dije en aquel momento que Juntos por el Cambio iba a beneficiarse de ese declive del kirchnerismo y en realidad el que se benefició no fue Juntos por el Cambio, sino Javier Milei. Claro, porque valga apuntar y hacer hincapié en que vos pensabas que Milei
no era pasaba los un 19 puntos, outsider que no tenía posibilidad de superar los 19, 18 puntos porcentuales. y fue increíble. Fue absolutamente Lo que pasó. excepcional. Yo creo que lo de Milei, aunque muchos todavía no lo puedan medir, cuantificar en su justa dimensión, yo creo que el fenómeno de Javier Milei tiene características excepcionales e incluso supera en muchos aspectos a lo que fue el fenómeno de Perón en su momento. Ah, sí. Sí, por una razón, A ver. que es muy Sí. importante diferenciar un caso del otro. Perón construyó su liderazgo y protagonizó esa revolución peronista, por decirlo de alguna manera, o nacional y popular, como queramos llamarla, desde el Estado. Él era el hombre fuerte de una dictadura militar que gobernaba la Argentina desde el golpe de Estado de 1943, ¿no es cierto? Él era el hombre fuerte de esa dictadura, sobre todo a partir de la presidencia de Farrell, ¿no? Es decir, años 44, 45. En cambio, Milei logra construir este liderazgo y este ascenso vertiginoso desde el llano hasta la presidencia en escasos 2 años prácticamente, porque fue diputado durante 2 años, desde el llano, digo, desde fuera del Estado, desde fuera del poder. Sí. Esa es la diferencia entre Milei y Perón, digo. Pero yo no entiendo por qué dicen, no, con Perón vuelta a la democracia. No, eso lo dicen con Alfonsín en vuelta a la democracia, ¿no? Porque Perón Claro, era pero militar. sí, pero yo acá estoy analizando el fenómeno político, dejando de lado una cantidad de diferencias de todo tipo. La Argentina del 45 es completamente distinta a la Argentina de hoy día. La ideología de Perón es muy diferente a la de Milei. Hay una cantidad de diferencias, pero estoy hablando del fenómeno político, de la excepcionalidad Claro, del fenómeno político. Claro. De eso estoy hablando. sí. En este caso es una revolución liberal, en el caso de Perón fue una revolución nacional popular, como queramos llamarla, ¿no? Entonces, lo primero que no tenemos que perder de vista es eso, es la excepcionalidad del liderazgo de Milei, la capacidad de Milei para llegar a la presidencia sin ningún tipo de recurso político, porque no tenía legisladores, no tenía intendentes, no tenía gobernadores, no tenía absolutamente nada. Y ahí entra el carisma y esto que se da a veces en la historia, que es la persona indicada en el momento indicado, ¿no? Cuando la sociedad argentina estaba dispuesta, o no dispuesta, decidida a promover o a avalar desde el voto un cambio diametral, en el sentido de un cambio de paradigma, o sea, un giro de 180 grados, desde el estatismo y el intervencionismo recalcitrante del kirchnerismo a un programa liberal nítido, muy nítido, ¿no? Muy audaz desde ese punto de vista. Yo en ese sentido equivoqué el análisis cuando pensé que la salida venía por el lado de un programa de centro, que lo expresaba Rodríguez Larreta, ¿no? Desde la lógica de análisis propia de la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, yo pensaba con ese esquema de análisis que la historia argentina, la rueda de la historia argentina se iba a mover de esta manera. Yo pensaba al menemismo como una tesis, al kirchnerismo como la antítesis del menemismo, cosa que efectivamente fue así, pero yo pensaba que el desenlace necesariamente iba a darse por el lado de una síntesis centrista, expresada por Rodríguez Larreta. La realidad es que no hubo una síntesis, sino que lo que hubo es nuevamente una antítesis. La salida vino por el lado de la antítesis, es decir, el péndulo se movió con fuerza, la sociedad argentina se movió desde el estatismo y el intervencionismo recalcitrantes, como digo, del kirchnerismo, a una opción de derecha liberal, expresada por Milei, que viene a ser la antítesis del kirchnerismo. Pero es lo que la sociedad quería. La sociedad no quería una síntesis, la sociedad estaba muy enojada y lo que quiso finalmente es la antítesis
del kirchnerismo. ¿Y eso quién lo representó? Milei. Bueno, y ahora yo estoy dispuesto a, por un lado, me voy a sacar el suéter porque está cálido, ¿no? Acá, está cálida la noche acá adentro, afuera no, está fresco. ¿Hace frío? Afuera está fresca la noche, pero acá adentro la verdad es que me voy a sentir más cómodo sin el abrigo. Así que si me disculpa la audiencia, ya vuelvo a mi lugar. Y ahora sí, entonces, voy a contestar las preguntas que a vos te parezcan apropiadas para seguir analizando la presidencia de Milei, que está recién empezando, ¿no? Porque van recién 100 días aproximadamente. ¿Vos qué opinás ok, los ajustes a la política están bien, pero después de los ajustes, tanto ajuste a la población y ningún incentivo o algo que ayude? Sí. ¿No tendrían que sacar del Ministerio de Capital Humano algo como para que algo que empuje a la sociedad económicamente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido hay trabajo por hacer, ¿no? Creo que tienen que, como se dice, agudizar el ingenio a la hora de todo ese trabajo que yo te diría, como alguien dijo una vez, que me parece muy acertado, de analizar renglón por renglón del presupuesto, porque el ajuste tiene que hacerse de esa manera. Sí. Imaginemos un presupuesto, imaginemos el presupuesto nacional, lo mismo tienen que hacer las provincias y los municipios, y renglón por renglón, ítem por ítem, punto por punto de ese presupuesto, ver si es un gasto necesario o innecesario. En ese trabajo de discernimiento, que es el arte de discernir, se podría decir, está la clave, porque seguramente hay mucho trabajo para hacer todavía en ese sentido. Yo creo que Milei está haciendo un trabajo muy interesante en ese sentido, pero seguramente hay mucho más para hacer, hay lugares en los que se puede ajustar más, y esos ajustes son necesarios ¿para qué? Para poder postergar, por ejemplo, los aumentos de tarifas, que es un ajuste muy doloroso, porque es un ajuste que además espolea la inflación. Cada vez que se aumentan, lo vimos durante el gobierno de Macri, cada vez que se aumentan las tarifas de transporte o de servicios, como la electricidad, el gas, el agua, eso le da una dinámica a la inflación endiablada, a una inflación que además todavía está en niveles astronómicos, digámoslo así, si bien está bajando mes a mes, ya se está desacelerando, pero seguimos teniendo niveles de inflación intolerables, porque no es fácil. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vos decís es cierto. Creo que al gobierno le va a resultar, digamos, prioritario, como te digo, encontrar nuevos lugares, encontrar nuevas partidas, nuevos gastos que puedan dejarse de lado, es decir, ajustar, pero que sea un ajuste compensatorio, es decir, que te permita postergar los aumentos de tarifa, que de hecho se están postergando, y que te permita esto que decís vos, que es liberar partidas, liberar presupuesto para las jubilaciones, entre otras cosas, ¿no? Yo no entiendo, dice, ay, porque compró no sé cuántos dólares, porque bajó el déficit del Banco Central, que subió la divisa, que no sé qué, pero eso los ciudadanos no lo ven. Eso en el corto plazo no tiene un efecto, no tiene un efecto de compensación en los ingresos de la gente, no tiene un efecto que tenga que ver con mejorarle la vida a la gente, no tiene un efecto en los precios todavía. ¿Y a partir de cuándo creemos que se va a sentir? Bueno, yo en ese sentido creo que el gobierno tiene que concentrar toda su energía
en sostener la baja de la inflación mes a mes. El gobierno no tiene margen para que ese proceso se interrumpa. Todos los meses la inflación tiene que bajar sustancialmente, porque de esa manera este ajuste tan duro que se está haciendo tiene algún sentido. Ahora, si Milei hace un ajuste draconiano y la inflación no baja, y estamos en problemas, ¿no? Porque el ajuste trae mucho sufrimiento, tiene que haber una contrapartida, uno tiene que decir, bueno, sirvió para algo hacer este tremendo ajuste. ¿Y qué es ese algo? Que la inflación baje. Esa es la principal batalla desde mi punto de vista que tiene que dar Milei, que creo que la está dando. La inflación bajó del 25,50% en diciembre al 20,60%, 20,6% en enero. Del 20,6 bajó al 13,2 en febrero, importante ese descenso de 7 puntos. Bueno, tiene que seguir bajando a un ritmo parecido. Es decir, ahora en marzo esperemos que baje del 13 al 10, al 9 y que siga bajando en abril y todos los meses. Y esa es la única manera de que la gente pueda sentir este ajuste como algo que tiene sentido. Exacto, que tiene sentido. Yo creo que eso es lo principal, ganarle la pelea a la inflación. Ganarle la pelea a la inflación, que la inflación baje todos los meses, que se desacelere, para decirlo de alguna manera, porque eso no quiere decir que los precios no suban. Lo que pasa es que venimos prácticamente de una hiperinflación, porque cuando Milei asume la Argentina, cuando vos anualizás los índices de inflación diarios y semanales de esos primeros días de gobierno de Milei, te da una hiperinflación. Milei lo explicó muy bien, en eso fue muy didáctico. Claro, pero veníamos arrastrando lo del gobierno anterior. Claro, yo creo que mucha gente eso lo entiende, yo lo entiendo también, por eso yo creo que desde lo económico la cosa se está haciendo razonablemente bien. Seguramente habrá cosas que corregir. Como vos bien decís, el gobierno tiene que mostrar una mayor sensibilidad social y apurar una mejora en los ingresos de los jubilados. También avalar los aumentos de salarios, ¿no? Para que los salarios no sigan perdiendo con la inflación. Claro. Entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Yo diría, y también es importante que el gobierno entienda que la salud pública, la educación pública son importantes, ¿no es cierto? Que achicar el Estado no significa, o que no debería significar, desfinanciar la salud y la educación. Lo mismo pienso yo con respecto a la ciencia y la tecnología, pero bueno. Esa es una discusión, toda una discusión compleja, más si querés ideológica. Entonces, bueno, no sé si pude responder a tu pregunta. Sí, por supuesto, cómo no. Y la última pregunta en este bloque sería, ¿cuán perjudicial es la presencia de Kicillof como jefe de gobierno o como gobernador, mejor dicho, en provincia? Yo no creo que sea perjudicial. Yo creo que Kicillof es un gobernador que tiene apoyo en la provincia de Buenos Aires. Por algo ganó las elecciones como gobernador y las ganó por un margen relativamente amplio. Hizo una buena elección en un contexto en el cual el kirchnerismo estaba declinando en el resto del país. Ahora, la realidad es que Kicillof, fuera de la provincia de Buenos Aires, no tiene mucho apoyo. Porque a Kicillof le pasa lo que le pasa al kirchnerismo en general, que es que resiste en la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente en el conurbano. Claro. Y si querés que seamos más específicos, sobre todo en el sur del conurbano y en el oeste del conurbano. Sí, en una buena parte del conurbano el kirchnerismo resiste. Tiene buenos niveles de apoyo y estamos hablando de el sector más poblado del país, el conurbano. Ahora, cuando uno analiza el voto en el resto del país, lo que uno observa es que el kirchnerismo se ha debilitado tremendamente.
Es decir, el resto del país es post-kirchnerista, digámoslo así. Y por eso es que el kirchnerismo perdió las elecciones a nivel nacional. Porque resiste en la provincia de Buenos Aires gracias al conurbano, pero en el resto del país se ha debilitado de una manera dramática, notable. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el problema que tiene Kicillof es que ha sido un buen candidato para ganar la provincia de Buenos Aires, pero no es un buen candidato para ganar una elección nacional. Kicillof no está en condiciones, desde mi punto de vista, de ganar una elección nacional. Ojalá que nunca suceda. No lo veo muy difícil. O sea, para mí la única posibilidad de que eso ocurra es que el gobierno de Milei sea un fracaso, digamos. ¿Cierto? Un fracaso evidente. No, por Dios. Que lo veo poco, Que no vuelva al kirchnerismo. lo veo poco probable. Yo creo que en la medida que Milei pueda afianzarse en el gobierno, me da la impresión que el kirchnerismo no está en condiciones de rehacerse en el resto del país. Y con Buenos Aires no alcanza, ¿no? Y yo creo que si el plan que viene trazando Milei, por lo menos en junio se empiezan a ver algunos vestigios De la recuperación. de mejora, va a ser un boom. Va a ser un boom y va a seguir, porque va a mejorar un poco y eso va a seguir. Así como la clave ahí es que baje la inflación. Yo, para decirlo simple, si Milei le gana la pelea a la inflación, lo demás viene por añadidura. Y no es que estoy subestimando la gestión pública, no estoy subestimando, por supuesto que la gestión pública es muy importante y que tiene que haber buena gestión pública y que tiene que haber un Estado más chico pero que funcione bien, que pueda suministrar bienes y servicios de calidad, bienes y servicios públicos de calidad, porque de eso se trata. Pero, como te decía, si bien yo no subestimo para nada la gestión pública, creo que la clave acá es la pelea contra la inflación. Y si Milei gana esa pelea, lo demás llega por añadidura, porque creo que en la medida que eso suceda, y para eso también es muy importante lo que está logrando Milei, que es acumular reservas internacionales a partir de la corrección cambiaria, ¿no? La devaluación que hizo Milei cuando asumió permitió achicar la brecha cambiaria fuertemente, mejorar las exportaciones, encarecer las importaciones. De esa manera la balanza comercial mejoró mucho y ahora es superavitaria. Pero bueno, no quiero entrar en cosas muy técnicas de la economía, pero lo que digo es que el Banco Central, que perdía reservas todos los días durante la etapa kirchnerista, desde que asumió Milei compró 11.000 millones de dólares cuando todavía no se está liquidando la cosecha. Claro. Imaginemos lo que va a ocurrir a partir de ahora, o sea, sin cosecha. Así que viene bien el programa económico en materia de lo que es la cuestión cambiaria, la cuestión de la balanza comercial, ¿no es cierto?, de los dólares. Viene bien por ese lado. Y yo creo que eso es importante. Y por eso el dólar no subió de 1.000. ¿No es cierto? Eso explica que el dólar no siga subiendo. Muchos decían que el dólar se va a ir a 1.400, se va a ir a 1.500. Y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Y por esto que te estoy diciendo, ¿no? Y ahora sí. Perdón, ¿de qué iba a tratar el próximo bloque? Bueno, voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con... Entonces no, te lo hago la pregunta en este bloque. Sí. ¿Qué opinás de la ministra de Justicia? De la ministra de Seguridad. De Seguridad. De Patricia sí. Bullrich. No me gusta su estilo, pero es una cuestión muy subjetiva, digamos, que no me guste su estilo, que no me gusta su discurso, no me gusta la forma como plantea las cosas, pero reconozco que a la sociedad sí le gusta y sí valoro su trabajo. O sea, no estoy diciendo que no trabaje bien. Lo que estoy diciendo, me gustaría que tuviese un discurso más articulado, que tuviese una mayor habilidad a la hora de declarar, cosa que no estoy observando y que no observé antes tampoco cuando manejó la misma cartera, digamos, el mismo ministerio durante la época de Macri. Sin embargo, reconozco que es un lujo tener a una ministra como Patricia Bullrich frente a lo que eran los ministros o ministras de seguridad durante la etapa kirchnerista. Y cómo se está desplegando todas las fuerzas
Absolutamente, policiales, dándole una pelea al narcotráfico en serio, aeronáutica. ¿no? Porque si hay algo que creo que fue tremendo, entre tantas otras cosas, durante la etapa kirchnerista, fue la total inacción frente a la tragedia del narcotráfico, ¿no? Y en ese sentido lo veo al gobierno de Javier Milei muy decidido a dar una pelea a brazo partido, sin cuartel, ¿cómo se dice? A dar una pelea a fondo contra el narcotráfico como corresponde, y creo que el Estado argentino está en condiciones de acorralar al narcotráfico, tenemos los recursos y no estamos condenados a ser un país estragado y dominado por el narcotráfico como ocurre en otros países latinoamericanos. Colombia. No quiero dar nombres para no ofender, porque nos pueden estar escuchando hermanos latinoamericanos, así que no voy a dar ejemplos, pero todos saben cuáles son los países que están estragados por el narcotráfico en América Latina, no es necesario mencionarlos. Bueno, Salvador, ha sido realmente muy culturizante esta charla. Bueno, muchas gracias. En este bloque que nos has inspirado. Y seguiremos hablando de Milei en nuevas emisiones, en otras posteriores emisiones. Claro, con los progresos de Milei. Esperemos que sean progresos. Y levantemos para que se vea que nos estamos dando la mano. Bueno, y yo te habilito a nuevamente mencionar el lema identitario de los libertarios. ¡Viva la libertad, carajo! Seguimos.